como les decía, con Nico vamos a charlar ahora con Facundo Suárez Lastra y con Gustavo Marangoni. Suárez Lastra, peronista, Marangoni, o era al revés. Era al revés, era al revés. ¿Cómo están? Muy bien, buenas bienvenidos. noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo diría que la primera pregunta es, para ambos, ¿cómo se sienten ustedes frente a un gobierno que no es ni peronista ni radical, o digamos, cuyo principal componente no es ninguno de los dos partidos tradicionales de la Argentina? Empiezo por Gustavo, que le va a resultar más cómodo responder la pregunta porque vos vas a tener que hacer algunas aclaraciones. Raro se siente. En primer lugar, para el peronismo no estar en el poder es un hecho raro, ¿no? De los 32 años de democracia hemos estado buena parte de eso. Pero evidentemente se trata de una circunstancia que es rara, si querés, porque Macri no pertenece a la matriz conceptual del peronismo y del radicalismo, pero a la vez porque el peronismo, una vez más, luego de una derrota, tiene que reexaminarse. Y por supuesto hay algunos que quieren reexaminarse y otros no. Esta situación casi abrupta y apresurada de salir a días, casi horas, de una nueva gestión, a señalar la responsabilidad de este presente sin evaluar la etapa final o los años finales en cuanto a su sustentabilidad desde el punto de vista económico y en cuanto a su democraticidad desde el punto de vista político, señala un elemento que el peronismo no lo va a tener que revisar y que va a ser importante. Incluís a Scioli en eso. A ver, incluyo a todo el peronismo primero y luego al Frente para la Victoria, pero en ese orden, primero al peronismo y después al Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque antes de decir lo obvio, que un gobierno necesita más que 10 días para poder manifestar la eficacia o no de sus políticas. Yo no estoy afirmando ni que lo van a hacer ni que no lo van a hacer, pero digo que 11 días es un plazo ínfimo, imposible de evaluar. Ahora, hay otras cosas que son más posibles. ¿Qué tipo? ¿Cómo terminamos nosotros? ¿Y por qué con méritos y con materias y asignaturas aprobadas, pero con otras no, claramente con otras no, en algunos aspectos terminamos, digamos, colgado del travesaño defendiendo un resultado? Entonces, eso hay que evaluarlo. Y también qué tipo de oposición querés ser. El tipo de oposición es muy importante para el tipo de gobierno. Porque si vos vas a elegir el camino que desde los primeros días, casi de las primeras horas, taxativamente señalan todas las responsabilidades en este presente perpetuo, digamos, y nada en los meses, años que pasaron, estás de alguna manera marcando el tipo de orientación y de fuerza política que querés hacer, que no tiene una mínima capacidad de autocrítica. Bueno, entonces yo digo, ¿por qué tengo que aprobar en bloque o rechazar en bloque toda la experiencia de estos años? ¿Y por qué en bloque tengo que apoyar o criticar brutalmente a la nueva administración? ¿Cómo describirías los distintos grupos dentro del peronismo hoy en relación a cómo se paran frente al gobierno? Me parece que un grupo es el más identificado con el Frente para la Victoria, conceptualmente definido como progresista. Otro el que tiene que ver con el peronismo, si querés, más territorial, el que tiene gobernaciones, municipios y que tiene la responsabilidad de gestionar día a día y que eso le va a llevar a tener un nivel de interlocución distinto, no solo con el gobierno provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires o el nacional, sino también con sus propios legisladores que van a tener que ser los artífices de acuerdos y de medidas para poder llevar adelante el día a día. ¿Massa es parte de ese grupo? ¿Massa es parte de ese grupo? Bueno, me parece que sí, claramente. Yo Facundo. creo que sí. Pues yo lo veo como radical, estoy muy conforme con cómo se encaró el gobierno, cómo tomó los principales problemas. Si llegás a criticar al gobierno después de lo que ha dicho respecto al PRO, te mata. No, porque... No, pero y aparte... Y con si una le gran pedís eso al expectativa... radical y el peronista, es lo mínimo que le puedo pedir. No, pero y con una gran expectativa. Expectativa no solamente por las buenas cosas que pasaron, de diálogo, de cambio. Yo miraba la imagen de la conferencia de prensa de Prat Gay y me parecía que habíamos entrado al siglo XXI 15 años después. ¿Por qué? ¿Qué te gustaba de eso? Cómo nos plantamos frente al problema, cómo nos plantamos frente al mundo, cómo se pinta un problema que parecía insuperable. El tema, el cepo no es un tema de carácter simbólico, es una restricción severa al funcionamiento de la economía de un país que en todo el mundo, en la academia y en la política,
política lo veía como un problema de difícil solución y la verdad que el gobierno ha demostrado una altísima eficacia en este problema. ¿Se acuerdan la famosa frase de Churchill después de los Spitfire que decía "The Battle of Britain is over"? Ahora viene "The Battle of France". Bueno, terminó la batalla por el cepo, que era una importante. Ahora viene la madre de las batallas, que es la que tiene que ver con el crecimiento, la que tiene que ver con derrotar a la pobreza, la que tiene que ver con volver a encontrarnos con el peronismo, que fue el que resolvió en una de sus versiones uno de los principales problemas, que fue la inflación, y que la atendió muy bien. Y la Argentina, después de ser el país que durante 4 décadas había tenido la más alta inflación en el mundo, en tiempo prolongado, nada parecido, porque hiperinflación estuvo todo el mundo, pero 4 décadas de alta inflación, y el peronismo tuvo mucho que ver con que eso se resolviera. Y bueno, para mí el desafío del gobierno es ahora, en este momento, donde la batalla es acomodar los precios relativos, defender la política de ingresos del sector del trabajo, de la producción, acuerdos con los trabajadores, con los empresarios, sus respectivas cámaras. Me parece que es el momento del diálogo a fondo con el peronismo. Por eso un peronismo Pero ¿cuál maduro. es el peronismo? ¿Con quién dialogas para dialogar con el peronismo? Con el peronismo que ve esto, que está expresado en el Senado, en diputados, en los gobernadores, no con el peronismo que llama a la resistencia, con Kicillof, con 5.000 chicos, no haciéndose cargo de que le acaba de regalar 45.000 millones de pesos a los bancos en nombre del progresismo, y dice que Macri tiene políticas criminales a 11 días de estar en el gobierno, sin hacerse cargo del retraso del tipo cambiario, sin hacerse cargo de que la Argentina no crece hace 5 años, sin hacerse cargo de la distorsión de los precios relativos, de ninguno de los problemas que Gustavo dice con toda razón. Bueno, son problemas que tenemos, no es que... Miren qué problema que tiene Macri con este país tan complicado. El país tan complicado que tenemos es un país que ha tenido severas dificultades para generar producción, para generar empleo en el sector privado, para hacer que su sistema financiero tuviera una relación financiamiento. No existe capitalismo democrático sin crédito, y la participación relativa del crédito en la estructura productiva argentina sigue siendo de las más bajas de América Latina. O sea que hay muchas tareas a resolver en el futuro que requieren de un gobierno muy capaz de dialogar con sectores más atractivos del peronismo, que son capaces de entender estas ¿Cómo cosas. ves hoy la relación y la interacción radicalismo-pro, y cómo pensás que evolucione para adelante, Facundo? Yo la veo bien ¿Cuáles desde el son lado los de la... canales institucionales de comunicación? ¿Cómo Bueno, se... los formales del partido. El partido se reunió con el presidente, fue presentado por el presidente saliente, que fue Sanz, que fue uno de los grandes contribuyentes a que esto sucediera en la Argentina. Y bueno, la estructura formal del partido, la conducción formal del partido es una conducción que se ha hecho cargo del partido, que ha integrado a sus gobernadores, los gobernadores más el liderazgo de José Corral, el intendente de Santa Fe, que es un hombre joven, es una nueva generación que se hace cargo del radicalismo, en coordinación con los gobernadores y los titulares de los bloques legislativos, son el lugar desde donde el radicalismo se va relacionando, no solamente con el gobierno del PRO al que forma parte, digamos un gobierno, acá no hay coalición, Macri lo definió con toda claridad, no hay cogobierno, hay una coalición política que sostiene un gobierno con un ejercicio de la presidencia con total autoridad por parte del presidente Gustavo, Macri. Después de... Al cabo de la campaña electoral, donde se habló tanto de este tema y donde la posición del Frente para la Victoria y de Scioli era muy temerosa o muy cautelosa, diría, respecto del problema del tipo de cambio, ¿te sorprendió cómo está el tema del cepo hoy? Sí, me sorprendió positivamente, lo digo todavía. Por unos días más estoy al frente del Banco Provincia. La verdad que no hubo estrés, no hubo gente en las sucursales atiborrando, comprando. De hecho, hay cosas que se han normalizado. Sí, me permito decir que empezamos los primeros 5 minutos de un partido que como mínimo dura 90. Es decir, arrancó bien. Yo creo que esto no se puede criticar en lo que refiere a estabilizar la variable cambiaria y a normalizar el flujo, o el comienzo del flujo de la circulación de dólares en la economía, tanto internamente como con el exterior. Ya se empiezan a registrar operaciones de una manera más ágil. Ahora, el partido recién empieza, también hay que mirar otras cosas. El tema precios. ¿Qué va a pasar respecto a lo que aumentó en las últimas semanas, mes y medio? Es un punto en el que ya se dice, bueno, ya está, se adelantaron y paran, o se adelantaron y siguen, por lo menos en lo que refiere a precio de alimentos, que me parece que ahí vamos a tener que esperar a ver qué tipo de medidas para poder... ¿Qué esperarías que el gobierno haga? ¿Qué le recomendarías que haga? Mira, creo que en el tema de alimentos, algún tipo de medida que busque congeniar comercio exterior
con mercado interno va a tener que ver, sin recaer en el error de poner a lo mejor trabas que terminen ahogando a sectores como el triguero, etcétera, pero también lo cierto es que si vos ahora tenés el incentivo, donde en términos reales vas a cobrar el doble de lo que cobrabas antes y no tenés, digamos, ninguna reglamentación o ninguna orientación, vas a procurar vender o todo afuera a ese precio o adentro al mismo. Entonces me parece que el tema precios, inflación, que por supuesto no es un problema nuevo, viene de años y es una herencia, esto es indiscutible y esto es lo que yo creo que los peronistas tenemos también que, a ver, que tuviésemos relativos tabúes o no tan relativos para hablarlo cuando éramos gobierno, pero ahora poder separar la paja del trigo, ver lo que hicimos bien y ver aquellas cosas que no, ahora, para llevar a la Argentina a un contexto de normalización económica, bueno, es indispensable para poder entender lo que viene. Y un segundo más, digo, esto que plantea Facundo. En la campaña quizás una época de consignas y de abreviar pensamientos. Ahora hay que explicitarlos, ahora hay que profundizar, ahora tenemos que tener una vocación de querer darle relieve a nuestras discusiones y no plantearlo en cuestión de la neoderecha o el pasado, porque si no, lo que va a quedar en el medio es la inteligencia. Facundo, el tema de la Corte, ¿te gustó cómo se manejó? ¿Lo hubieras hecho de otra manera? ¿Qué pensás que pasó ahí? Yo creo que fue una idea muy interesante. El perfil de los dos candidatos es muy bueno. La decisión de ampliar la Corte en estos dos me parece que era correcta. Me parece que el presidente siempre está llamando últimamente a que se lo critique cuando vemos que hay algo mal, y el presidente habló mucho en su primer discurso en el Congreso de el arte de los acuerdos, y yo creo que le falló el arte de los acuerdos. Me parece que debió haberlo trabajado mejor. Creo que hubo una mala gestión de una idea correcta, bien inspirada, con un perfil de corte muy bueno para la Argentina que se viene. Me parece que los dos candidatos mejorarían muchísimo el perfil de la Corte. Me parece muy bueno que un hombre del PRO elija a un radical y a un peronista para entrar a la Corte. ¿Cómo pensás que termina el proceso? ¿Que termina con un acuerdo del Senado normalmente o que va a haber forcejeo todavía? No, probablemente algún forcejeo haga, pero me parece que estamos todos trabajando para que eso se canalice en el Senado, se logre el acuerdo. Por lo pronto, también es muy bueno, y sobre todo, habida cuenta de la experiencia de la que venimos, que haya capacidad de corrección de rumbo. Cuando uno dice van a jurar y dice no van a jurar, desarrollo el dispositivo para que se hagan las audiencias, para que se evalúen los candidatos y le doy tiempo al Senado para que desarrolle el consenso que se requiere, y se jura después, bueno, son todas señales de que vamos a un proceso de acuerdo y yo lo veo que termina bien. Va a haber que esforzarse para cumplir con las reglas del arte, ¿no? Del arte del acuerdo. Muy cortita. ¿Qué posición tenés sobre la postura que tomó el presidente Macri en relación a Venezuela? Estoy de acuerdo. A mí me parece que si tuviésemos con los paradigmas de la década del 80, ¿te acuerdas que había democracia, dictadura y después había dicta blanda y democradura? Bueno, creo que Venezuela estaría dentro de una suerte de democradura, es decir, tiene legitimidad de origen, el presidente fue elegido por elecciones, pero luego sus comportamientos republicanos claramente no están, y evidentemente cuando hay presos políticos y cuando cada marcha o cada manifestación de la oposición es como mínimo limitada y muchas veces cercenada, es decir, es algo que ningún progresista aceptaría en la República Argentina. La pregunta es por qué son tan condescendientes cuando pasan en otras fronteras. Muchísimas gracias, Facundo. Muchas gracias. Gustavo, volvemos enseguida con Nico a hablar de un tema que tal vez interese. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo sigue? Ya volvemos.